Por ahí ustedes se preguntan, ¿cómo hicieron, chicos, para meterse acá? ¿Por qué se meten en este lugar? ¿Es peligroso? ¿Esto es un disparo? Fer y Pablito comiendo hormiga culona, dale. Quiero comer la hormiga culona. Medellín, Colombia, considerada como la ciudad más peligrosa del mundo. En esta ciudad han pasado guerrillas, paramilitares, narcotraficantes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 382 en el año 1993. Hoy es de tan solo 7,6. Pero ¿cómo hizo Medellín para pasar a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en ser un sitio elegido por turistas en tan solo 25 años? Ponete cómodo y acompáñanos a conocer esta historia. Amigos, buen día. Estamos acá estacionados con Eros en una de las calles de Medellín. Sí, estamos en la ciudad de Medellín. Ahí está Ferchu, que está cerrando toda la camioneta porque nos vamos a conocer uno de los lugares más icónicos de Colombia. En todos los sitios de internet dice que si venís a Colombia tenés que conocer la Comuna 13, o más conocida como San Javier. Así que ahí Fer ya está acomodando todo. Nos vamos para conocer uno de los lugares más emblemáticos de Medellín. Bueno, amigos, para llegar a la Comuna 13 vamos a tener que subirnos a este transporte público. ¿Estás preparada, Fer? ¿Sacaste la sube? No sé cómo se paga el colectivo. Permiso. El boleto vale 2.250, pero si vos venís del metro vale más barato. Con la misma tarjeta te sirve para acá y para el metro. Nos dirigimos en transporte público local hacia la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. ¿Fue este el sitio donde no hace más de 20 años la violencia se apoderaba de las calles? Llegamos, amigos. Y bueno, amigos, acá no estamos solos, venimos con varios viajeros. Está Pablito, viajero acá en el canal de Americano. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, chicos, qué alegría. Qué lindo volver a verlo, Qué ¿no? alegría volver a verlo, sí, la verdad. Después de mucho tiempo allá por Ushuaia, nos volvemos a ver acá en Medellín. Que no nos veíamos. Un 2 montón. años. Yo me acuerdo cuando vos lo despediste a Pablo y le dijiste, no nos vamos a ver más. Y Pablo dijo, sí, nos vamos a ver en algún lugar. Sí, quédense tranquilos que nos vamos a encontrar un montón de veces, les dije. Bueno, no fueron un montón, pero La ya nos segunda es volvimos a ver. esta. La Bastante segunda. bien. Así que bueno, vamos a caminar acá con Pablito y ahora vamos a presentar allá a Acá los... tengo guía, los chicos me llevan a conocer. Pide acá. mucho en americano. Bueno, también estamos con los chicos de la ruta. Sí. Y acá nuestros amigos, los chicos de la ruta, Infantables, venimos viajando hace cuánto, un mes más o menos. Y un mes. Un mes. Desde la entrada a Colombia. Hay para largo, me todo parece. Colombia. Todo esto es gracias a Mari que organizó todo. Ponele. Hizo todas las gestiones, igual. Me encanta que atrás tuyo se ve mucho de Medellín, mucho de la Comuna 13, porque bueno, ya llegamos a la Comuna 13. Sí, y la verdad que es muy importante esto que estamos haciendo porque es parte de conocer la historia de Medellín y de Colombia. Y ya hicimos tan solo 2 cuadritas y nos está llamando todo mucho la atención, así que queríamos contarles que estamos haciendo esto con Casa Colacho, ¿no? Que es como la organización que se encarga de llevarte y de contarte la historia y de conocer el lugar, sabe a dónde decirte, a dónde meterte, porque obviamente que acá no podés meterte en cualquier lugar. Yo quiero que vean un poquito cómo son las calles. Miren esta moto cómo está subiendo. Una subida muy prominente y ahí parece como que se termina. Miren por dónde pasa. La calle sigue por ahí. Estamos en una especie como de callejones, ¿no? Porque son las calles muy chiquitas. Y son todas muy empinadas, subida, bajada, claro, estamos en la montaña. La Comuna 13, donde nos encontramos ahora nosotros, es una de las 16 comunas que tiene Medellín y una de las más grandes, ¿no? Y acá, bueno, pasaron muchos hechos de violencia que ahora les vamos a contar, pero no puedo creer que estamos en la montaña de Medellín. Acá abajo vemos toda la ciudad. Bueno, y ahora sí, amigos, nos vamos a caminar por las calles de la Comuna 13. Vamos a conocer un poco más de esta historia. El problema para caminar es que pasan todo el tiempo motos y no hay una vereda. Nosotros vamos caminando por la misma calle donde circulan las motos y los autos. Esas motos llevan mucha carga, como que sería como no pueden entrar en autos, le ponen atrás como un changuito gigante que pueden llevar cosas. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó la historia por la Comuna 13? ¿Por qué es tan conocida? Bueno, acá en esta zona, como estamos en la montaña, todos los asentamientos campesinos empezaron a venir para esta zona. Estamos bastante alto y la gente como que ya se quiso expandir de Medellín y quiso
ir un poco más para arriba de la montaña y tomó terrenos, ¿no? Cuestión es que estos terrenos que estaban los campesinos, también en su momento vino la guerrilla. Acá en esta zona estaba ocupada por bastantes grupos guerrilleros y había bastante violencia. Estamos hablando más o menos de los años 80, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, el CARP, que son algunos de los más conocidos. Y en el año 2002, más precisamente el 12 de octubre, ocurrió una de las tantas tragedias, ¿no?, que vivió la Comuna 13, que fue la Operación Orión. Sí, a donde vinieron más de 4.000 militares y entraron a la comuna con la intención de derribar a la guerrilla, pero no discriminaban entre esta es la guerrilla y esta gente que no tiene nada que ver con eso, y ahí ocurrió algo fatal en este lugar. Si bien la Operación Orión fue la más dura, no fue la única operación militar que ocurrió en la Comuna 13. Antes de esta se realizaron 11 operativos militares, entre ellas la Operación Otoño I, que fue la primera en febrero del 2002, Operación Mariscal, Atorcha, Saturno y terminando con la más conocida, la Operación Orión. Para realizar este video saqué mucha información de este libro que se llama Comuna 13, Muerte bajo la lluvia de Orión, en el cual el autor se encarga de recopilar varias información sobre personas que han vivido la Operación Orión en la Comuna 13. En la tapa del libro hay un helicóptero disparando en la Comuna 13. Este es un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana y relatos de la época cuentan lo siguiente. Nos acostumbramos a ver los helicópteros Black Hawk en las películas de los años 90. Casi siempre se trataba de soldados gringos interviniendo en algún país del mundo y actuando como si fuesen los héroes. Eran películas entretenidas. En la pantalla chica esos helicópteros tenían un aspecto respetable. Luego sucedió lo impensable. Tendríamos helicópteros de estos volando sobre nuestras cabezas, nuestras casas y nuestros techos en la Comuna 13. Llegaban entre vientos tormentosos, estremeciendo tejas y causando pánico con el sonido de sus aspas. Pero todavía más aterradora resultaba la manera como abrían fuego hacia los barrios de la Comuna 13. Era de no creerlo, helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana disparando desde el aire hacia nuestros callejones y casas. Se supone que querían atinarle a sus enemigos, los milicianos, pero nosotros teníamos nuestras casas ahí, en su campo de batalla. ¿Qué hay ahí? ¿Esto es un disparo? Miren esto, acá es un disparo de una bala. Miren dónde pegó y dónde está. Hace 8 años. En este lugar que estamos ahora ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados que no son del Estado, eran grupos que se estaban disputando esta zona, y en este lugar, muy cerquita de aquí, han matado a un chico en ese enfrentamiento que se llama Sergio Ramos. En conmemoración a eso, crearon este tobogán en el cual se acaba de tirar Fer recién, y más que nada para recordarlo a Sergio. Algo que me parece muy loco es, como les dije, las calles son muy angostas, muy chiquitas, y me imagino el momento donde los militares entraron acá, un lugar muy acotado, muy chico, en el cual había mucha, pero mucha violencia. Me imagino cómo debe ser para la gente que vivía acá, los que no eran guerrilleros, los que verdaderamente eran civiles y vivían acá, cómo se pudieron sentir en ese momento en el cual no podían correr para cualquier lado. Son lugares muy acotados. Miren desde acá arriba cómo se ve toda la ciudad. Allá está el centro de la ciudad de Medellín, y ven como a los costados de Medellín la gente también va subiendo y va ocupando esos lugares. Obviamente estos lugares ya tienen gas, luz, agua, ya el gobierno dijo, bueno, ya se puede vivir acá. Pero se ve como Medellín sube en la montaña y todos los sectores del borde fueron ocupados por la gente. Y por ahí ustedes se preguntan, ¿cómo hicieron, chicos, para meterse acá? ¿Por qué se meten en este lugar? ¿Es peligroso? Este lugar hoy en día no es tan peligroso como antes. Hoy está mucho más tranquilo, hay viviendas de familia, hay gente que vive acá muy tranquila. Obviamente Medellín es muy grande, las ciudades grandes siempre nosotros decimos que hay que tener cuidado, pero hoy la Comuna 13 no es como era antes. Vamos a ver mucho en la Comuna 13 es arte, y justamente tenemos atrás nuestro una obra de arte hecha por dos mujeres en honor hacia otra mujer. A ella le decían la fiera, le dicen la fiera porque está viva, es un homenaje en vida,
Y bueno, dentro de un mundo machista como es el hip hop, acá nos contaban que en general son los hombres los que cantan hip hop, y desde los años 90 que ella lo está haciendo y representó mucho a la mujer dentro de ese ambiente, así que por eso le hicieron ese homenaje. Y me gusta mucho este lugar porque vamos a ver muchísimas grafitis y obras de arte. Date un paso, Alberto. Esa. Lo que están haciendo ahora los chicos acá, la verdad que es una locura cómo están pintando. Miren, el chico tiene en la mano la foto de lo que tiene que pintar en el mural y está pintando con pincel, muy detallista, es muy, pero muy difícil, pero después lo que queda es algo tremendo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ustedes. Es magia lo que hacen, ¿eh? Muchas gracias. Muy bueno. Este mural es uno de los pocos que hay en la comuna para publicidad. Ah, este es de publicidad. Sí, pero el resto son puros homenajes. Entonces te lo renuevan como cada 3 meses, 6 meses. ¿Y este que es la publicidad de Johnny Walker? Sí, este es Johnny ¿Lo Walker. paga Johnny Walker? Sí. Ah, mirá vos. Mirá qué bien. ¿Les paga a usted o le paga acá el mural? Eso es como por medio de una agencia y ya nos contratan los artistas. Ah, ¿y acá en la comuna son de tomar Johnny Walker? Sí, claro, ellos patrocinan varios eventos acá. De hecho, hace poco hicieron como un evento de graffiti allá abajo en la cancha, pero son varias cositas. ¿Hace cuánto sos artista? Ya hace casi más de 20 años. ¡Wow! ¿Cuántos murales tenés hecho? Y en Medellín muchos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Santiago Pollo. Santiago Pollo. ¿Y tenés un Instagram algo? Somos par de Santiagos. ¿Así se llama? Sí, ¿El sí, Instagram? Santiago Pollo, sí, en Instagram. En Argentina hay mucho arte también. Sí, sí, también. Ah, ahí está, mirá, ahí dice, Santiago Pollo. Sí, Santiago Pollo, sí. Vamos a aportar un poquito al arte de la Comuna 13 pegando un sticker de Americando en este cartel donde también se pegan un montón de stickers. Está, Americando pasó por Medellín, Americando pasó por la Comuna 13. Amigos, esto ya es una parte clave de lo que es la Comuna 13. Miren, ya hay escalera mecánica, ¿no? Un barrio donde fue bastante castigado, pusieron escalera mecánica, ya está todo mucho más reconstruido, mucho más tranquilo, como hemos dicho, y Fer está bajando muy cómoda en su escalera mecánica. Para venir a caminar por acá siempre hay que traer agua porque hace mucho calor y hay mucha gente caminando. La verdad que me está re gustando la Comuna 13 porque hay arte por todos lados. Es como que los ojos se te van todo el tiempo. Hay artistas muy grandes acá, hacen dibujos muy buenos. Es muy lindo caminar por las calles de la comuna. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás vendiendo? Hormigas culonas. Hormigas. Hormigas culonas, ¿cuántos salen? Es el único tipo de hormiga del mundo que se puede consumir. Acá en Colombia las llamamos hormigas culonas. En México se llaman chicatán. En Honduras son popos de mayo. ¿Cuánto sale? Ese vale 20, tengo frita, tostada y picante. ¿El más pequeño cuál la de es? picante, la de 10. Ah, ¿y frita ahí? Tengo frita, esa es frita. Bueno, ¿querés probar una hormiga culona? Dale, vamos. Bueno, 10. Ah, tiene sabor a maní. Tiene sabor a maní. 10. A la orden. Bueno, gracias. Bueno, acabamos de comprar hormigas culonas. Algo. Dice que es afrodisíaco. ¿Es afrodisíaco? Ah, bueno. Bueno, está, listo. Ah, ya estamos. Bueno, soy vegetariana, romperé mi vegetarianismo con una hormiga culona. Pablito, hormiga también. culona. Yo me engancho. Sí, dale. Yo me engancho. Fer y Pablito comiendo hormiga culona, dale. Quiero comer la hormiga culona. A ver. El título del video es Me como una hormiga culona. Ah, pero es un culo directamente eso. Ah, No, Es la pero parte de atrás. acá, mirá. ah, ¿está entera? Te di solo el culo. Ah, perdón. mirá. ¿Así de grande es la hormiga? Sonó feo eso. Sonó feo. Sonó feo, sí, sí. No, es verdad, sonó muy feo. Literal. No me di Te cuenta. di solo te di solo el culo. Claro. Bueno. Che, pará. Estás José, boludo. No pará de tirar títulos de video. Che, bueno, pero se come. Chicos, tomen. Se come. Hormiga culona. Toda. No. Se come Bueno, ahora- toda, me dice la señora. Come Entera. toda. Ah, pero yo pensé que iba a comer Bueno, esto en ahí otro vamos, lado. No, acá lo vas a comer. Espera. ¿Los chicos se animan también? ¿Se animan al No, desafío no, de vos la también. hormiga culona? No, dale. Dale. Dale, vamos, ¿Vos también vas a comer? Mari. Sí, yo voy a romper el vegetarianismo por la hormiga culona. Bueno, ahí vamos. Dale, Vamos, se cayó la hormiga. Ya fue. Dale, Dale. 1, 2, 3. Ahorita adentro, Fer adentro.
crocantita. ¿Está buena? ¡Ey, es rica! ¿Está buena? Es rica, rica. ¿Es maní? ¿A qué sabe? A un chicharrón. ¿A un qué? A chicharrón. A todo le sabe a chicharrón. Ahí me comí el culito nomás, ahora me la como entera. Ah, empezaste por el culito. Fuertes declaraciones de folclore, mejor me callo. Porque al final tiene un gusto como a algo quemado. Pero no es feo, ¿eh? No está mal. Como un pororó. Pero Tenemos cerveza de cannabis. ¿con cerveza va? Si comes con cerveza, va con cerveza. ¿Empezaría el maní? De verdad es amarga al final, amarguito. Más o menos. No hay más hormiga culona en mi boca. Incluido con el tour que estamos haciendo, vienen estas paletas de maracumango, que es mezcla de maracuyá con mango, pero tiene la gran particularidad que está hecho con pimienta y sal. Una vez que ya se lava la pimienta y la sal, la verdad que queda muy sabroso, pero al principio es muy polémico el sabor. Pero eso es como una paleta, pero está congelada, ¿no? Es como fruta congelada. Es como un helado acá, fruta congelada. La verdad me gusta porque es bien natural, te refresca y es algo muy típico que se come supuestamente acá en la Comuna 13. Acá a los chicos se ve que les gustó porque ya se lo están terminando. Me encanta. Después de la hormiga viene una paleta. Refresca, está dulce, está buenísimo. Igual yo vi a Guille cuando la empezó a comer que como que no me gustó un poco. Salvo por la sal, después el resto es rica. Tiene gusto. No estamos acostumbrados nosotros a comer sal con helado. Bueno, esta parte de la comuna es totalmente turística y creo que también gran parte de la gente que vive acá vive gracias al turismo. Muchos locales con mucho arte, mucha remera, kiosquitos. Bueno, yo estoy comiendo un helado, obviamente. ¿Qué te compraste? Pues te compraste otro. Compré otro porque estaba muy rico, muy delicioso. Y me gusta que esta zona, en el cual fue un lugar de mucha muerte, ahora es un lugar de turismo. Eso, la verdad que está buenísimo, es un punto a destacar y creo que es lo más importante de este lugar. Sí, la gente que vive acá ahora vive bien, vive tranquila. Obviamente que tiene sus problemas, como todo, pero nada que ver con como estaban antes. Me encanta esta parte por la que estamos pasando porque te venden un montón de recuerditos de Colombia, de Medellín, te venden tragos, te venden de todo. Venden un montón de estas telas que tienen un montón de artistas o de personajes conocidos. Miren acá Einstein con la remera de la Comuna 13 y un arma. Bueno, espectacular. Algo que verdaderamente me llega es que es historia reciente. Esto es historia que pasó no más de 20 años, no más de 30 años. Es historia reciente y la estamos viviendo. Así que eso es muy bueno y es un buen lugar para venir y para disfrutar. Y obviamente que uno camina medio justito por acá y entre las motos, porque originalmente este lugar no fue creado para el turismo. Y ahora anda mucha gente por estos lugares, más los locales, y bueno, se complica un poco caminar. Amigos, ya hemos bajado desde la Comuna 13 y estamos en un lugar en el cual la gente empieza a hacer grafitis porque el... Ay, perdón, estaba grabando, estaba muy concentrada. Ah, no, estabas en otra, ¿eh? No, estaba pensando qué grafiti voy a hacer. Claro, porque acá lo que nos dicen hacer es hacer un graffiti, porque nosotros lo que vimos son todos grafitis, todos murales, y acá lo que vamos a hacer nosotros es un graffiti. Fer va a pensar qué graffiti vas a hacer. Representa mucho a la Comuna 13 el graffiti, ¿no? Pero no sé qué hacer. ¿Qué hago? Un Eros puedo hacer. Voy a hacer un Eros. Dale, Fer. Guarda la cara, ¿eh? Ah, sí, hay que apuntar para allá. Ah, a ver qué es. A ver qué es. Tremendo. El caño de escape, ¿eh? La puertita. Amor. Les presento a Eros en modo graffiti. ¿Qué sería esto? Tomá, obvio. No, qué guacho. Está muy notorio que es Eros. Caminar por la Comuna 13 nos hizo conocer un poco más sobre la vida y la historia de Colombia, un país que por muchos años no fue un lugar para vivir de forma tranquila. Hoy esta ciudad cambió para bien. Los turistas de todo el mundo la eligen para conocer su cultura, sus comidas, y esto es muy bueno para el país. Gracias por acompañarnos hasta esta parte del video.
Y si llegaste hasta aquí, comentanos, me sorprendió la Comuna 13. Suscríbete y nos vemos en un próximo video de Americando. Chao amigos.